Ondas del recuerdo, música de antaño. Bienvenidos nuevamente a este programa Ondas del Recuerdo, una actividad realizada por el Parque Biblioteca José Horacio Betancourt en el marco programático del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín para esta contingencia nacional. Les saluda Stephanie Barrera, mediadora de biblioteca. En esta ocasión estaremos conversando sobre una de las músicas más difundidas en los países de habla hispana, escuchada por los abuelos, los padres y los hijos. Una música romántica que evoca la experiencia compleja y potente del amor, de la belleza y la pasión, que va desde lo íntimo de las relaciones de pareja hasta lo colectivo en la exploración de lo emocional y la identificación con los otros en la vida moderna, que se ha renombrado jocosamente con una característica que atañe a la acción de los quehaceres domésticos y aunque pasa el tiempo sigue sonando en los bares, en las fiestas y sobre todo en las casas. La música para planchar. Y para ello tenemos dos invitados muy especiales. Con nosotros, Felipe Sánchez Hincapié, periodista musical y editor de Laterales Magazine. Bienvenido. Hola, soy Felipe Sánchez Hincapié, periodista, editor del sitio web cultural Laterales Magazine, melómano y un apasionado por las historias de nuestra música, de las canciones que cantamos a todo pulmón, de esas melodías que se quedan grabadas en la cabeza para siempre. También nos acompaña José Heriberto Cruz, licenciado en música de la Universidad de Antioquia. Actualmente se dedica a escribir e interpretar música y se desempeña como docente en varias instituciones de la ciudad, como Bellas Artes y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Cordial saludo para todas las personas que escuchan el programa Ondas del Recuerdo. En un artículo del señor Federico Medina, llamado La balada y su exaltación del amor, afirma que la balada fue uno de los productos más difundidos a mediados del siglo XX. Un fenómeno de masas que, además de darle forma a un lenguaje con unos códigos formales y una poética propia, modela una sensibilidad que marca una época. La balada le propone al público joven una nueva manera de sentir y expresar el sentimiento amoroso, la condición de género y la experiencia del cuerpo, del goce y del placer. En esa medida, la pregunta por la balada y en general por la música para planchar representa una historicidad y unas expresiones que la instalan en el universo sonoro del país y de la ciudad. En este caso, quisiera que Felipe nos cuente un poco de esa historia y nos ayude a entender por qué se le llamó, a manera de apropiación popular, claro está, música para planchar. Hay que partir de algo y es que no hay un género propiamente que se llame música para planchar. Música para planchar es simplemente una denominación que se le da a la balada romántica de los años 60, 70, 80 y algo de los 90. Esa denominación empezó de manera peyorativa porque se asociaba esta música a las amas de casa o a las labores del hogar. Cabe duda que es verdad que la costumbre. En una época en la que no había internet, ni Spotify, ni YouTube, lo que se tenía al alcance era la radio. Y muchas de las emisoras en el FM pasaban la música de Yuri, Tormenta, Pimpinela, Diego Verdaguer, Nino Bravo, etcétera, etcétera. ¿Qué? Que venga. ¿Para qué? Yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres Que probar? recoja tu mesa. Y pues esta música la escuchaban desde amas de casa, desde los niños que iban para el colegio. Me acuerdo inclusive cuando yo me organizaba para ir a la escuela cada mañana y lo primero con que me despertaba era con esta música. Entonces era una música que se asociaba mucho al hogar.
y pues en las emisoras y en diferentes espacios se le empezó a llamar así porque se hacía la idea de que esta música era para acompañar las labores del hogar. Como yo, así no te amará jamás. Con el tiempo, el término que empezó siendo muy peyorativo ya se volvió parte de la gente, porque hay una conexión entre esta música y la casa, esa esfera íntima, esa esfera tan propia de nosotros. Y esta música empezó a calar mucho para nuestra educación sentimental. Si nos pusiéramos a hacer un ejercicio, a pensar por un momento en esos ratos en nuestro hogar, en esas mañanas cuando salíamos rumbo a la escuela o al trabajo y que sonaban estas canciones, eso se quedó en la cabeza nuestra, eso formó nuestra educación sentimental, eso formó nuestra relación con el sentimiento, con el goce, con ese mundo que empezaba a abrirse. Entonces ahí hay una conexión muy fuerte y por eso el término ya no nos suena tan peyorativo. Pero como tal hay que hacer esa salvedad. No hay una música que se llame música para planchar, simplemente es un término. Para hablar de los orígenes de la balada romántica, sí o sí debemos remitirnos a Estados Unidos, a los años 50 y a toda la revolución que provocó Elvis Presley con el rock and roll. No es más que la unión entre la música country y el rhythm and blues. Después de eso, la música no volvería a ser igual. Porque el rock and roll lo que proponía era una celebración de la vida, de la juventud, del goce, en una sociedad tan pacata como el Estados Unidos de posguerra. Toda esta revolución fue posible no solamente gracias a Elvis Presley, Buddy Holly, Chuck Berry, Little Richards, muchos y muchos y muchos más, sino también a la radio y a la industria discográfica. Gracias a ambas, esta música se esparció por Estados Unidos y después por todo el mundo, llegando a este lado del mundo en el que nos encontramos. Desde México a Argentina, muchos jóvenes entusiastas quisieron emular a todos estos artistas estadounidenses y versionaron muchas de sus canciones en español. No con la misma calidad, por supuesto, pero sí tenían esa chispa, esa energía y ese deseo de celebrar la vida, la juventud, de hacer de la música un acto de rebeldía. No conformes con versionar a sus ídolos estadounidenses, muchos de estos artistas deciden componer sus propias canciones y cantar en su propio idioma. Niños compraré el hambre del mendigo que... A la chispa del rock and roll le agregan todo el sentimentalismo y el romanticismo del bolero que constituye nuestro ADN musical latinoamericano. Y empiezan a surgir grandes figuras como Armando Manzanero o Enrique Guzmán en México o Palito Ortega y Leo Dan en Argentina. En Argentina, por ejemplo, surge el Club del Clan, que fue un programa de televisión que catapultó a muchos otros artistas que se convertirían en exponentes de esta balada romántica. Toda esta música empieza a recorrer el continente, llegando a Colombia, donde hacen una versión también del Club del Clan y aparecen grandes exponentes de la música romántica, de la balada romántica en nuestro país, como Oscar Golden, ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? Harold, Vicky, Claudia de Colombia y muchos más que se quedarían grabados en nuestros corazones y que también harían parte de nuestra educación sentimental. ¿Cuánto tiempo yo te busqué? Mucho tiempo yo te esperé. No hay que obviar también que la balada romántica tuvo también sus exponentes en Italia, en Francia y en España. España se convertiría en la otra potencia de la balada romántica, por así decirlo. Toda mi esperanza eres tú. Incluso en este lado del mundo, muchos éxitos en Francia y en Italia fueron también versionados en español. Latinoamérica se volvió un
escenario bastante importante para esta música que muchos artistas de habla francesa e italiana también empezaron a cantar en español para conquistar al público latinoamericano. Y por supuesto no podemos obviar a Brasil con Roberto Carlos, con Nilton César y muchos y muchos y muchos más. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído. ¿Quién no ha cantado, no sé, en la ducha o en la mesa de un bar, Maldita Primavera? ¿O quién, por dárselas de gracioso o simplemente para pasar el rato, no ha hecho una fonomímica de Olvídame y pega la vuelta? Pasa ligera, la maldita primavera. La romántica, música para planchar, se ha quedado grabada en nosotros y ha formado el sentimentario latinoamericano. Si queremos entender cómo en este lado del mundo asumimos las relaciones románticas, nuestra relación con el amor, con el desamor, con el goce, con el cuerpo, hay que escuchar esta música, porque por más rockeros, punqueros, salseros, tangueros o lo que seamos, siempre va a haber una conexión con esta música, porque fue nuestra entrada a ese mundo tan difícil, tan complejo y sobre el que tanta tinta y tantas lágrimas ha corrido como es el amor. Esas canciones se quedaron grabadas en nosotros también porque es un reflejo de lo que somos o de lo que añoramos ser, de nuestra visión idealista del amor o de nuestros desencuentros con el amor. Somos también amantes de lo dramático. Este continente es el del melodrama, por algo las telenovelas pegaron tan fuerte aquí y nos hacen, mejor dicho, pegarnos a la pantalla por minutos. Y estas canciones ratifican eso, ese sentimentalismo, esa pasión desbordada a veces de los latinoamericanos está más que expresa en estas canciones. Así que no nos dé pena decir que nos gusta la música para planchar, no nos dé pena cantar Yuri, Nino Bravo, Camilo Sesto, Claudia de Colombia, todos estos artistas que han cantado eso que muchas veces no nos atrevemos a decir con palabras. Yo creo que es muy interesante esto que nos cuenta Felipe sobre estas sonoridades y la forma como hablan sobre el amor y el desamor, porque hablar de música para planchar no es solo hablar de karaoke o de las canciones que pongo cuando hago las tareas del hogar, de la música de mis vecinos o las reminiscencias de nuestros padres. Yo creo que precisamente estos géneros trascienden a la esfera política y social en la medida en que van configurando unas cosmovisiones que se materializan en la vida práctica, en la forma como nos situamos como seres emocionales en el mundo y en la vida. Hemos conversado con Felipe de esos detalles tan importantes para el género y quisiera preguntarle a Heriberto cuál ha sido su experiencia con este género, cómo comenzó a escuchar este tipo de música. Quiero agradecer también esta invitación que se me ha hecho hoy a hablar un poco sobre la música, en especial la música de los 60, los 70, 80, y que, bueno, o que hoy despectivamente algunos la llaman música de aplanchar. Pues realmente yo llegué a la música, no llegué a esa música, sino que me crié con ella, puesto que soy de esa generación 60, donde hubo una gran ruptura entre la música que llamábamos vieja, antigua, tal vez añeja para el día de hoy, pero que aún incluso sigue sonando. Por lo tanto, esa música me trae pues toda una carga emocional muy grande, porque con ella fui adquiriendo tal pasión que algún día ya en mi adolescencia decidí ser músico y realmente me he dedicado a cultivar esta música, no solamente desde el lado así como hobby, sino como académicamente, y realmente puedo decir con orgullo que la música es la que me ha servido
para trabajar, para ejercer mi trabajo, mi profesión de ser músico y que me ha permitido realizarme como persona. Desde mi punto de vista, entiendo la música como un arte que permite a los seres humanos expresar emociones, todas sus frustraciones de la vida, y a través de la historia es la que ha permitido también expresar cada una de los sentimientos que generan las mismas condiciones en que vive cada una de las comunidades. Es por esto que cada comunidad tiene sus maneras específicas de manifestarse, entre ellas la música. Y la música, pues, entendiendo como la música de aplanchar ritmos como la balada, el pop en español, el rock en español también forma parte de la música de aplanchar de la época de los 80. Entonces vemos cómo hay una gran conexión entre lo que es la música clásica que llamamos o académica con la música de aplanchar, puesto que los grandes cantantes de los 60 siempre fueron apalancados en sus presentaciones por orquestas sinfónicas, filarmónicas. Hoy es un lujo para un cantante o un artista de la actualidad tener como respaldo atrás una orquesta. Eso no es común. Primero, por los costos, y segundo, porque bueno, la tecnología también ayuda a suplir ciertos apoyos que le da una orquesta en vivo a la música. La música de aplanchar tiene pues unos representantes muy grandes que aún, a pesar de que se haya mirado con despectividad, sobre todo en la época al principio de este siglo XXI y ya finalizando el XX, tuvo su auge y su apogeo nuevamente, tuvo un renacer y sigue vigente. Yo creo que eso de aplanchar es como una manera de los artistas de hoy sacudir un poco y que la gente no se quede pues en el pasado, igual que ocurre con todas las músicas, que como me explicaba alguna vez un profesor de música, que la buena música no pasará de moda nunca, y la música buena es la que perdura. Y no podemos decir que está en los géneros de urbana solamente, en el jazz, en el rock pesado, en el heavy, no, está en todas las músicas. Hay música que nos permite, tienen una vigencia. Ya vemos, por ejemplo, como el tango también es un género musical que, a pesar de ser canciones que tienen más de 100 años y todavía siguen vigentes, y hay gente y hay apasionados y clubes y agrupaciones, orquestas que cultivan esa música. Lo mismo pasa con la música de los 60, los 70, 80. Voy a dejar de usar el término planchar porque es que realmente no se lo merece este tipo de música. Una música que bueno, tiene como característica, es lenta, es de un carácter cálido, muy emocional, a diferencia de las músicas, digamos, que aparecen después, que tienen que ver mucho con las músicas folclóricas y de baile, el Latin Jazz, por ejemplo, una música de mucho movimiento, donde las personas pues bailan, subliman mucha de su energía. Eso es valioso para las músicas que vivimos actualmente, pero también está otros espacios donde hay que expresar la ternura, el sentimiento, el cariño por el otro, y esto es lo que la música ha caracterizado a la música de aplanchar, entre comillas, para que bueno, continúe con vigencia, igual de la mano como con ritmos como el bolero, que también han permitido que el sentir latino, nosotros los latinos acá en América, podamos seguir cultivando ese sentimiento romántico frente a las relaciones de los seres humanos, sean afectivas, sean de amistad, tengan el carácter que tengan. Hemos llegado al final de este programa del día de hoy.
No sin antes agradecer a Heriberto y a Felipe por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias respecto a este género tan bonito y tan sentido como lo es la música para planchar, entendiendo que le llamamos así como una forma popular de apropiación, pero que para nada está supeditada a la acción de lo doméstico, que es una música para el disfrute de todas y todos y para cualquier momento de la vida. Muchas gracias por esta invitación. Espero haber hecho unas reflexiones que les ayuden y que en su momento en esas discusiones que no conducen a nada, pero que se dan, entendamos que la música y el arte siempre aportan al crecimiento de las personas y a ser cada día mejores ciudadanos y entender mejor a los demás, a las personas que nos circundan y que están compartiendo cualquier actividad, ya sea el trabajo, el estudio, etc. Muy buenas tardes y que pasen un resto de día muy feliz. Muchas gracias, Stephanie, por esta invitación. Un gusto hablar de estas historias de amor y sentimientos llevadas a la música y esperamos volver a conversar sobre historias y canciones en otra oportunidad. Quiero agradecer de manera muy especial a los oyentes por escucharnos, por compartir con nosotros la pasión por la música y por quedarse en casa. También quisiera invitarlos a comentar qué canciones de este género han cantado en la ducha, haciendo los quehaceres del hogar o en el bar, y a seguir la programación del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín para esta contingencia nacional a través del hashtag Nos Mueve la Cultura. Ondas del recuerdo. Música de antaño.